Ok, Beseder, ahora ya podemos comenzar entonces. Bueno, vamos a estudiar la parashá de Yitro, que es la que corresponde leer esta semana, que es la parashá de Matan Torah. Entre otras cosas, la parashá de la entrega de la Torah. Esta parashá es una parashá muy especial, porque es una de las pocas parashiot que están referidas o están nombradas con el nombre de alguien, ¿sí? Que es Yitro. Normalmente las parashot que hemos venido estudiando se denominan según la primera palabra o una palabra importante del primer pasuk con que comienza, el primer versículo que comienza la parashá. Sin embargo, esta se llama Yitro, ¿sí? Y también podemos decir, porque está escrito Vaishma Yitro, escuchó Yitro. Sin embargo, está denominada el nombre de alguien. O sea, hay alguien que por esa persona se denomina esta parashá, se conoce esta parashá, que es la figura de Yitro. ¿Quién es Yitro y qué importancia tiene en el marco de la Torá? ¿Y por qué precisamente en la entrega de la Torá, o sea, entregar la Torá, se va a dar precisamente la parashá de Yitro? Para eso, obviamente, se necesita entender en forma bastante profunda y bastante extensa la figura de Yitro y sus connotaciones dentro del mundo de la Torá. Para eso hay que entender varias cosas primero, ¿sí? Vamos a tratar de resumirlo en la mejor medida posible para poder captar la personalidad de alguien que es bastante complejo en sí, pero que de todas formas tiene como les dije, una importancia trascendental por ser precisamente quien da nombre a la parashá de la entrega de la Torá. Nuestra parashá misma no dice mucho de Yitro, lo único que dice Vaishma Yitro Cohen Midian Joten Moshe. Habla de Yitro y lo denomina con dos denominaciones. Por un lado dice Cohen Midian, es el sacerdote de Midian, y por otro lado dice que es el Joten de Moshe. Ahora, estas cosas, ambas cosas que están mencionadas acá, son de un mishkal muy kaved, o sea, son de un peso muy grande. Por un lado, el denominarse Cohen Midian, o sea, el sacerdote de Midian, eso quiere decir que era una persona que estaba conectada con una ideología, con una forma de pensamiento que no es la de Moshe, porque simplemente es Cohen de una abodazará, o sea, es sacerdote de una idolatría. Entonces, denominarlo según una idolatría, que es la idolatría que era propia de Midian, es algo bastante extraño. Y segundo, se lo llama Joten Moshe, el suegro de Moshe, se lo conecta con Moshe, debido a que él es el padre de Tzipora, y Tzipora es la esposa de Moshe. Entonces, desde el punto de vista de la Torá o desde el punto de vista de Am Israel, el ser Joten Moshe es una mala muy, muy grande. Sin embargo, al haber mencionado primero que la Cohen Midian es algo que nos retrae un pasado, si es que vamos a suponer que ya Yitro no era idólatra, y eso es lo que tenemos que suponer, porque está en la entrega de la Torá, o sea, simplemente vamos a entender que es una persona que ya cambió su camino, el camino de él ahora está en otro lado. Pero si es así, y así es, entonces, ¿por qué lo siguen llamando Cohen Midian? No es ya el sacerdote de Midian, lo fue en el pasado, y aunque lo haya sido, es mejor no recordar o no mencionar aquellas cosas que no son necesariamente las más positivas que se dicen sobre alguien, especialmente haber sido sacerdote de una idolatría. Entonces, hay acá varias preguntas que necesitamos aclarar para poder entender y llegar a comprender precisamente esta personalidad tan
tan diversa que es la personalidad de este Yitro. Primero, ¿de dónde sale Yitro? ¿Quién es Yitro? Entonces, sabemos por el Sefer Bereshit, y habíamos estudiado en el Sefer Bereshit, que después de la muerte de Sara, o sea, después de que Sarai Menú fallece, tanto Yitzhak como Ismael trataron de buscar una nueva esposa para su padre Abraham. Y la esposa que ellos tomaron, o sea, la esposa que buscaron, se llamó Keturah, se llamó Keturah. Es una nueva esposa a la que falleció, que era Sara. Dicen el Midrash que esta Keturah no era una nueva esposa, sino que esta Keturah era ya una mujer que Abraham conocía, que era Hagar. Hagar es la madre de Ismael. O sea, Abraham junto con Hagar tienen a Ismael. Después los expulsa porque Sara se lo pide, y después de la muerte de Sara, entonces deciden tanto Yitzhak como Ismael pedirle a su padre que vuelva nuevamente a retomar a Agar, que la llaman ahora Keturah, por de la palabra Ketoret. Ketoret es el incienso que se traía en el templo, y que se traía en el tabernáculo y en el templo, para indicar que esta mujer había cambiado su conducta y que sus acciones se habían transformado en ser muy olorosas, con fragancia. O sea, que quiere decir que ella había cambiado internamente en forma muy profunda. Lo mismo que su hijo Ismael. Ellos ambos cambiaron mucho. Desde que Abraham los expulsa y tienen que enfrentarse solos a una vida donde necesariamente no todo les fue fácil, a pesar que ella era hija del faraón de Egipto, a pesar que ella tenía relaciones, pero de todas formas no les fue fácil por el hecho de que ya habían conocido una verdad. Y cuando se conoce la verdad del monoteísmo es muy difícil después poderse conectar con alguna otra cosa que no sea esto. Entonces no les había sido fácil. Y cambiaron, a pesar de que cuando estaban con Abraham, probablemente todas sus cualidades no habían sido completamente pulidas, pero en el momento que se separan de él y ven el mundo tal cual como es, o sea, se enfrentan a ese mundo que es bastante hostil al monoteísta, se produce un cambio en ellos muy radical. Entonces, después de la muerte de Sara, sabiendo Yitzhak, o conociendo Yitzhak los cambios que habían pasado en Ismael y en su madre, deciden que la vuelva a tomar, o sea, que vuelva nuevamente a casarse con Agar, que esta vez la van a llamar Keturah. Y es así como en la Torá, en la parashá de Hayei Sará, al final de Hayei Sará, dice la Torá, Bayosef Abraham, y agregó Abraham, Baikach Isha, y tomó una mujer, Ushema Keturah, y tomó otra mujer que era Keturah, Bateletlo y esta mujer después, o sea, le dio a Abraham más hijos. Y los hijos que le dio fueron los siguientes. Bateletlo et Zimbran, le dio a Zimbran, et Yokshan, a Yokshan, et Medan, ואת Midian, ואת Ishbak, ואת Suach. O sea, tenemos Zimbran 1, Yokshan 2, Medan 3, Midian 4, Ishbak 5, Suach 6. O sea, le dio 6 hijos. Y continúa la Torah contándonos de Yokshan y Alá de Sheba. Yokshan, uno el segundo hijo, él concibió, o sea, engendró, no él engendró, sino que concibió, porque eran varones todos estos que estamos mencionando acá, simplemente engendró a Sheba. Sheba es de donde va a venir en el futuro la reina de Saba a visitar al rey Shlomo, va a ser descendiente de esta persona, de Sheba, que va a fundar un reinado, que este reinado es el reinado de Sheba, donde va a venir la reina de Saba, o sea que ella también es descendiente de Abraham Avinu.
Bet Dedan, Bet Bene Dedan, ahí va Shurim Beretushim Leumim, está trayendo todas las genealogías. Y después dice que los hijos de Midian, o sea, no se olviden que el hijo número Zimbran es el 1, Yokshan el 2, el 3, Medan el 4, Midian, el cuarto de Midian, vienen los siguientes hijos, o sea, van a tener los siguientes hijos, que son Eifa, el número 1 se va a llamar Eifa, el 2 se va a llamar Efer, el 3 se llama Hanoch, el 4 se llama Abida y el 5 se llama el Da'a. El Da'a, 5 hijos, Kolele, Benei, Keturah. Todos esos son la familia de Keturah. O sea, no menciona más personas. No se olviden que son 6 hijos que tuvo con Keturah y solamente mencionó la descendencia de 2 de estos hijos. Uno, por el tema, ya les dije, de la reina de Saba, que es lo que le importa acá al Tanaj, que lo sepamos para cuando después estudiemos sobre Shlomo. Y 2, menciona a la descendencia de Midian, la descendencia de Midian, por algo muy obvio, que de Midian va a descender en el futuro Yitro. Entonces, como Yitro es descendiente de Midian, Midian es uno de los hijos de Abraham con Keturah, entonces es importante mencionar quiénes descienden de Midian, y nos menciona una cosa bastante curiosa. La Torá nos dice que Midian, el cuarto hijo que tuvo Midian, se casó con alguien y tuvo hijos, y el cuarto hijo se llamó Hanoch. Hanoch. Este es uno de los varios Hanoch que nos hemos encontrado en la Torá. O sea, la Torá menciona a varias personas que se llaman Hanoch. Cada uno de ellos que se ha llamado Hanoch es un hito, o sea, es un personaje paradigmático, es una clave humana muy importante. El primero que se mencionó fue el hijo de Caín, se llamó Hanoch, que a su nombre se construyeron ciudades. El segundo Hanoch que aparece en la Torá es el que se lo llevó a Shem cuando tenía 365 años. Lo transforma en un ángel, como vamos a estudiar en algunos momentos, o sea, en algún momento vamos a estudiar también eso. Y acá nos encontramos con un tercer Hanoch, que es el hijo de Midian. Entonces, obviamente, a pesar que la Torá no lo dice en forma explícita, pero es obvio que Yitro desciende de este Hanoch. O sea, de este Hanoch es donde viene Yitro. Y es así con lo que nos encontramos con un personaje en Midian. Midian es un lugar que queda hoy día, lo que hoy día es Arabia Saudita, por allí, por esos sectores. Y en este lugar crece la familia de Midian, porque una de las cosas que vamos a ver, que está escrito también ahí en la Torá, en el Hayezar al final, es que a Kadosh Baruj Hu le da la tierra de Israel, o sea, Abraham le entrega, o sea, Hashem a través de Abraham le entrega la tierra de Israel a Isaac, y a los hijos de Keturah les dio regalos y los mandó al oriente. Les dio regalos y los manda al oriente. Explica el Midrash qué significa que les da regalos a sus hijos y los separa de Isaac, siendo que es el propio Isaac, junto con Ismael, los que habían decidido que Abraham vuelva nuevamente a casarse. ¿Por qué de pronto se produce esta situación de que los separa? Separó a ellos, pero por ejemplo a Ismael no. Ismael quedó junto con Isaac, porque como ya les había dicho, él había vuelto en Chubá y su camino se había mejorado. Sin embargo, estos otros hijos de Abraham, al parecer, no mantuvieron necesariamente un perfil espiritual demasiado alto, y Abraham pensó que era mejor que estuvieran en otro lugar. Esa es, digamos, la explicación más simple. ¿Okay? Pero no, hay explicaciones un poquitito más complejas y más profundas del tema, que se basan precisamente en el hecho que Abraham le da a estos hijos, y quiero centrarnos específicamente en uno, en Midian, que es el que nos interesa, ¿no? Todos los demás también son importantes por otras cosas, pero este me interesa por Yitro.
les entrega estos regalos y los manda al oriente. Que los separa de Isaac, ok, no los quería junto con Isaac, porque Isaac va a tener la propiedad de la tierra de Israel y estos otros hijos podrían, en ese punto podrían ser un tropiezo, podrían ser una situación con la que Isaac no debería enfrentarse. Por lo tanto, es mejor separarlos de él. Ok, lo podemos entender. Pero, ¿qué es de estos regalos? ¿Qué son los regalos estos que entrega? Entonces, explica el Midrash acá algo bastante importante. El Midrash dice que los regalos referentes, los regalos que estamos hablando, son Shemot de Tum'ah, o sea, son nombres de impureza. ¿Qué quiere decir estos nombres de impureza? Abraham Avinu no le va a dar de regalo a sus hijos, a sus hijos, de una mujer que ya volvió en Chubá y que cambió su camino, no les va a dar a ellos elementos para que ellos tropiecen. O sea, no les va a entregar fuerzas que son negativas para que ellos se comporten negativamente. Eso no tiene mucho sentido. Es Abraham Avinu finalmente, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto con los nombres de impureza? Entonces, explica el Zohar y los comentaristas al día son que no se refería a que eran nombres de impureza, cosas negativas, brujerías o este tipo de cosas, no era eso. Si bien en el Oriente existe también muchas tradiciones con respecto a esto, no, sino que lo que les entregó fue la capacidad de poder estudiar eh, la parte más profunda de la sabiduría, que es la Torá, o sea, la Cábala, sin necesidad de tener que purificarse. Me explico. Cuando una persona que ingresa dentro de Am Israel se dedica al estudio de las profundidades de la Torá, como es un estudio tan sensible, como es un estudio tan particularmente difícil desde el punto de vista de las fuerzas con las que se está la persona enfrentando, entonces es muy probable que hayan muchas situaciones en las cuales la persona va a cometer muchos errores de pensamiento, de acción, de omisión, etcétera, que lo van a llevar a caer muchas veces también en impurezas. Entonces es muy necesario que cuando una persona estudia cosas más profundas haya niveles de pureza altos, que hayan baños rituales constantes, que baños rituales me refiero al mikve, ¿no? Que haya una vida alejado de todo lo que podría ser algo negativo o nocivo o tóxico. Eso es alguien que está dentro del mundo de Israel y de su Torah. Pero ellos, Abraham les entregó toda esta jojma, toda esta sabiduría, sin la necesidad que se purifiquen, ¿no? Que vivan en un mundo de pureza. Pueden ingresar a todas estas sabidurías sin necesariamente que tengan que elevarse espiritualmente a través de la pureza. Y esto es lo que conoce, o lo que el Midrash dice que les entregó nombres de Tumá. ¿Por qué lo hizo? Para que de esta manera se formaran dos tradiciones esotéricas, pero vamos a ponerlas en estos términos, dos tradiciones esotéricas en el mundo. Una que guarda a Israel, que no solamente se concentra en la sabiduría, en saber cosas ocultas, en saber cosas que no todo el mundo sabe, sino también en el cumplimiento de mitzvot, que se cumplen mitzvot, ¿bien? Que son las mitzvot que da la Torá para un yehudí y las de los Benei Noach para aquellos que son Benei Noach. O sea, es un marco de Torá. Y hay otra tradición, que es una tradición esotérica muy antigua que viene de Abraham Avinu, donde personas tienen conocimientos profundos de Torá, pero no están conectados a un marco de cumplimiento. O sea, no sienten que necesitan, para poder elevarse en esos conocimientos, estar bajo la dirección del cumplimiento de mitzvot, ya sea las 613 o ya sea las 7 mitzvot de los Benei Noach, o sea que no cumplen ni una ni otra, pero se dedican a estos estudios profundos. Eso es lo que Abraham en ese momento crea, estas como dos corrientes. Y Yitro
pertenece precisamente por ser él descendiente de Hanoch, de este Hanoch, que es a su vez descendiente de Midian, que es a su vez descendiente de Abraham, como ya lo hemos visto. Él está inmerso en un mundo de sabiduría, en un mundo de profundidad. Existe, obviamente, está allí, pero desconectado del cumplimiento de Torah y Mitzvot. Y esto obviamente, al estar en un mundo donde la desconexión con la responsabilidad espiritual que implica cumplir mitzvot, ya sea para Yehudim, ya sea para los Bnei Noach, eh, puede repercutir que las personas caigan o que las personas resbalen en la Avodah Zará, o sea, en la idolatría. Y eso es de alguna u otra manera lo que le pasó a los descendientes de Abraham que viven en el Oriente, que de una u otra manera con el paso del tiempo habían bajado tanto en su nivel y estaban tan imbuidos del mundo esotérico, pero en un sentido en que ya estaban perdiendo mucho los rumbos, que Kadosh Baruj Hu, que todo lo maneja obviamente, hizo algo para que todo eso se controle de alguna forma. Y en una cantidad muy grande de personas, esto se transforma con el paso del tiempo en el siglo octavo más o menos de esta era en el Islam. O sea, el nacimiento del Islam, de los musulmanes en el Oriente, en el Medio Oriente y también en parte del Oriente, es una forma que tuvo Kadosh Baruj Hu, así explica el Rambam, Maimónides, explica de que es parte de un proceso divino, donde estas personas que eran descendientes de Abraham y que se habían contaminado demasiado en cosas esotéricas sin tener ninguna responsabilidad, pasan como una especie de limpieza, una especie como que tienen que limpiarse antes que en algún momento en el futuro se den cuenta que también eso, el Islam, no es lo correcto. Pero aún quedan todavía o se implementaron en el Oriente cosas como el budismo, cosas como el hinduismo, etcétera, y otras cosas más, son muchísimas que hay en el Medio Oriente. Todo esto como una forma que tuvieron los descendientes de Abraham de conectarse con ese esoterismo, con esa sabiduría, sin haberse planteado un marco legal, un marco de mitzvot. Ahora bien, Yitro, que provenía de este mundo, llegó a ser una persona importante en ese mundo. Llegó a ser una persona importante en el mundo de Midian, que ya les dije, hijo de Hanoch. Hanoch es un nombre que ya les dije, es un nombre paradigmático en la Torah. O sea, alrededor de Hanoch giran muchas cosas. Hanoch es como un punto alrededor del cual se escriben muchos y muchos y muchos círculos. Y este Yitro llegó a tener una presencia tan grande en la Josma que él tenía sobre cosas ocultas, que incluso él no abandona, sino que sale de Midian y llega a Egipto, llega a Mitzrayim. Y al llegar a Mitzrayim, todos saben que acaba de llegar a Egipto una persona que maneja conocimientos bastante profundos, en conocimientos que van más allá de los simples que cualquier persona pueda manejar. Esto obviamente le pasa a Yitro, más o menos cuando vivía en la época de Yitzhak, más o menos, o los primeros años de Jacob, cuando Yosef todavía no llegaba a Egipto. Estaba por llegar a Egipto, Yitro estaba allí. Y a partir de él, junto con dos personas más, van a ser los consejeros del faraón cuando nace Moshe. Y estos consejeros, uno de ellos va a ser, ya dijimos, Yitro, otro consejero va a ser Yov, el famoso también que aparece en el libro del Tanaj, y otro consejero va a ser Bilam Rasha. Estos son consejeros que en la época, en ese momento, estaban obviamente en otro marco de cosas, o como ya les dije, en unas revelaciones de cosas ocultas sin responsabilidad de cumplimiento de nada. Entonces era todo muy, muy negativo.
y influyen negativamente en el faraón las cosas que el faraón quiere hacer, especialmente cuando Moshe nace, que sienten ellos que acaba de nacer algo que se va a oponer al faraón y a sus consejeros y a toda esa cultura, y tratan de eliminarlo de una forma, de otra, etcétera, etcétera. Cosas que ya hemos hablado también sobre esto. Les había dicho que Yitro llega a Egipto un poco antes que Yosef, y está allí cuando nace Moshe. Moshe es después de Yosef. Una persona que había vivido ya mucho tiempo, sin embargo, era una persona que estaba muy conectada con el faraón, y cuando Yosef llega a Egipto, y Yosef se transforma también en un gran consejero del faraón, le cambian el nombre, Yosef le llaman el nombre egipcio Safenat Paneah. Safenat Paneah, o sea, es un nombre netamente egipcio. Y él comienza a desarrollar su vida en la corte de Yosef, en la corte del faraón, en la cual también se encuentra Yitro. Ellos se conocen. Yosef sabemos que se casa con Asnat, la que no sabía al principio, después ya supo, antes de casarse supo, que era la hija de Dina. Dina es la hermana de él, es su hermana que había sido violada, y que con fruto de esta violación había nacido esta niña, Asnat, que ya había llegado a Egipto también. Entonces Yosef se casa con Asnat, y en este marco de estas personas, allí está presente también Yitro. La Gemara en Masejet Sanedrín trae una idea, o sea, nos presenta una información y nos dice que Yosef tuvo 2 hijos antes que llegara su padre a Egipto, que uno se llamaba Menashe y otro se llamaba Efraín. Menashe el mayor, Efraín el menor. Ellos nacieron antes que llegara Jacob a Egipto. Cuando Jacob llega a Egipto, que él llegó a Egipto después que habían pasado 2 años de hambruna, habían pasado los 7 años de abundancia y habían los 2 años de carestía, de hambruna. Llega Jacob a Egipto, la historia ya que todos conocemos, y según el Midrash, el hambre se paró, se terminó el hambre, y después continuó la vida normal por la bendición que tuvo Egipto de Jacob, de que esté Jacob ahí. Y antes de morir, Jacob le dice a Yosef que quiere bendecir a sus hijos, a los hijos de Yosef. Le trae a sus hijos, a Menashe y Efraín, los bendice, da un puesto preeminente a Efraín, pone su mano derecha sobre la cabeza de Efraín para indicar que él va a ser el Mashiach ben Yosef en el futuro, o sea, la parte de la Geulah de Israel futura está o viene a través de él, a través de Efraín. También Menashe va a ser importante, pero Efraín va a ser el primero, el privilegiado en ese punto. Y le dice además que estos van a transformarse en mis hijos. O sea, Jacob los adopta, entre comillas, los transforma en ser parte de las tribus. O sea, en tener como una especie de Mahamad, tener como una especie de estatus de hijos de Jacob para todo lo que tiene que ver con la herencia de la tierra de Israel, que van a heredar la tierra de Israel. Y agrega además, que esto es lo importante, le dice, pero si tienes más hijos, o sea, si en el futuro nacen más hijos para ti, ellos no van a ser hijos míos, con esta definición de recibir la tierra, sino que ellos van a quedar o van a ingresar debajo de sus hermanos, o van a ser parte de la tribu de Efraín, o van a ser parte de la tribu de Menashe. Pero no van a formar una tribu aparte si tienes hijos después de estos 2. O sea, estos son los 2 que se consideran tribus, pero otros hijos no. Obviamente, esto indica que la Torá sabe que Yosef va a tener más hijos. ¿Bien? Sabemos que va a tener más hijos y que tuvo más hijos. Y sobre esto, la Gemara Masejet Sanedrim dice que hay una opinión que dice que tuvo una hija, que nació una hija después,
y hay quien dice que nació un hijo. Ya sea que nació una hija o ya sea que nació un hijo, la Gemara inmediatamente agrega que nació una, nació una hija y esta hija fue la esposa de Yitro. La hija de Yosef fue la esposa de Yitro. Y por lo tanto, ella fue la madre, la hija de Yosef, fue la madre de Tzipora y fue la madre de la hermana de Tzipora, que la hermana de Tzipora es la madre de Pinjas, que lo vamos a ver también, otra persona que recibe una parashá, un nombre por él. Y hay otra opinión que dice que tuvo un hijo, que este hijo tuvo una hija y que esta hija fue la que se casó con Yitro. Como fuese que, ya sea según una opinión, según otra opinión, la esposa de Yitro está conectada con Yosef, o sea, proviene de la familia de Yosef, y ella es la madre de las 7 hijas que dijimos que tuvo Yitro, como aparece al principio del Sefer Shemot, que tenía 7 hijas. Hasta acá, digamos, es la forma en que vemos construida la familia de Yitro. Por un lado, Yitro crece, como les dije, dentro del ambiente de los regalos que les dio Abraham Avinu a sus hijos, a los hijos de Keturah. Y por otro lado, al estando en Egipto, Yitro se conecta con Yosef a través del casamiento con una de sus descendientes de Yosef. Después, Yitro tiene problemas con el faraón y se va de Egipto. Él se escapa, entre comillas, más bien de Egipto, y se lleva varias cosas que son objetos de poder. Se las llevó para Midian, cosa que obviamente al faraón no le agradó y por eso trató de perseguirlo, buscarlo, etc. Lo que causó varias cosas un poco negativas para Yitro, pero finalmente vuelve a Midian y en Midian él se queda. Y allí en Midian, después que él sale de Egipto, él se transforma nuevamente en ser una persona, siempre lo fue, ¿no? Pero vuelve a adquirir esa preeminencia que lo identifica, la Torá lo identifica como Cohen Midian, o sea, el sacerdote de Midian. Vuelve nuevamente a ese mundo donde él estuvo. Y allí es donde, y por este motivo, cuando Moshe se escapa de Egipto, como también lo leímos al principio de la parashá, cuando se escapa de Egipto, obviamente se escapa donde Yitro, a Midian, porque si Yitro, después de todo lo que pasó en Egipto, pasaron muchas cosas con él en Egipto, y muchas cosas que él tomó, los objetos de poder, tomó y logró llevarlos, y que la larga mano del faraón no llegara hasta él en Midian, entonces Moshe podía estar tranquilo de que si los perseguían a él, ahí no iban a llegar. O sea que Yitro era una persona que lo podía proteger, primero porque de parte descendía de sus antecesores, desde Abraham, y por otro lado también estaba conectado con Yosef, y a pesar de que él, Moshe, no venía de Yosef, sino venía de la tribu de Leví, pero Leví y Yosef eran hermanos, eran parte de la misma familia, por eso se escapa a buscar la protección de Yitro. Y es así como llega donde Yitro y se queda con él por mucho tiempo. En ese mucho tiempo que está ahí como producto o como, digamos, como parte de la bendición que Moshe trae sobre Yitro, en el lugar donde él estaba, habíamos dicho que Yitro tuvo 7 hijas de la hija de Yosef o de la nieta de Yosef, como queramos estudiarlo, pero no tenía hijos. Hijos varones no tenía. Cuando Moshe llega a vivir con él, y él se casa con Zipora, y con Zipora tiene 2 hijos, Moshe, en ese momento se produce una bendición adicional sobre Yitro. Yitro tiene un nuevo hijo. Tiene un hijo que ahora es un hijo varón. Tiene un hijo varón. Este hijo varón también lo vamos a encontrar en la Torá y también va a dar nombre a una parasha. ¿Bien? O sea, también el hijo de Yitro, hijo descendiente, al parecer el hijo, va a dar también nombre a una de las parashiot de la Torá. Estamos hablando de Balak ben Zippor. Balak, el hijo de Zippor, él es el hijo de Yitro.
y Zippor era otro de los nombres que Yitro tenía. Sin embargo, hasta que esto pase, vamos a ver que cuando Moshe sale de Egipto se va a encontrar con este joven cuñado que realmente no le tenía demasiada estima por muchas cosas que ven ocurrido también en Midian y que también vamos a tener que estudiar en el momento que lleguemos a esa parashá, a contar cuáles son los enfrentamientos ideológicos que tiene Moshe con este niño que nació y que creció. No olvidemos que Moshe estuvo en Midian 20 años. Entonces vio crecer a un personaje bastante siniestro, que era Balak. Él era hijo de Yitro, pero no era hijo de la hija de Yosef, sino que venía era otra madre, que no sea Yitro, tuvo varias mujeres, no fue la única, tenía varias mujeres. Las 7 hijas de las que habla la Torah eran todas hijas de la hija de Yosef, pero de ahí el próximo hijo que tuvo era de las otras mujeres que Yitro tenía. Este es el panorama de Yitro. Ahora, cuando Moshe está allí, ahora centrándonos en Moshe, él se dedica a ser pastor. ¿Por qué? Porque de esa manera se mantiene alejado del círculo en el que se movía Yitro. Yitro se movía en un círculo de personas importantes de Midian, donde, por ejemplo, al hijo que él tenía, que era Balak, le interesaba mucho moverse también, porque quería ser rey, quería tener poder. Pero Moshe no era así, y decidió alejarse, irse a los campos y dedicarse a pastorear ovejas. De esa manera fue Roezón. Moshe fue un pastor. Y así se mantenía alejado de todo lo demás, además con las grandes discusiones que tenía con su cuñado, no quería quedarse porque ya habían tratado de matarlo y entonces quiso mantenerse alejado y pastoreaba animales. Y es allí donde recibe la misión de ir a Mitzrayim, a rescatar al pueblo, sacar al pueblo judío, pueblo hebreo de Egipto para traerlo a la tierra de promisión. Y es allí donde Akadosh Baruj Hu le da su misión, cosa que conocemos y hemos leído en el principio de este libro. En ese momento, cuando decide irse para realizar la misión que Dios les había encomendado, entonces toma a Tzipora y toma a los 2 hijos que hasta el momento tenía, que el mayor se llamaba Gershom y el que venía después se llamaba Eliezer. ¿Bien? Akshav, sus 2 hijos, los 2 hijos de Moshe, eh, son también son también un tema que se debe estudiar con mucho detenimiento para poderlo entender en forma clara y no caer en especulaciones que no son correctas. Los 2 hijos fueron los 2 tzadikim, fueron personas de un nivel espiritual muy alto, ambos, también Gershom y también Eliezer. Pero no fueron los escogidos para suceder a su padre. Nosotros sabemos que finalmente el que sucede a Moshe no fue ninguno de sus 2 hijos, sino que fue Yoshua, una persona que no era de su familia, venía de otra tribu, venía de la tribu de Efraín. Pero la decisión divina estaba justamente por eso, porque se tenía que implementar en la conquista de la tierra de Israel alguien que venga de la tribu de Efraín, y no porque faltasen méritos en los hijos de Moshe, si bien eran tzadikim y jajamín y todo, no eran las personas adecuadas en ese momento para suceder a su padre. Y tampoco lo era, y esto hay que tenerlo muy presente, que cuando se decide quién va a ser el sucesor, lo que más hubiésemos pensado, o sea, lo que hubiéramos entendido en forma mucho más profunda, es que el que lo debería suceder tendría que haber sido Betzalel, porque Betzalel es la persona que conocía cómo Akadosh Baruj Hu había creado el mundo y cómo a través de las letras del Aleph-Bet del hebreo se había creado el mundo. O sea, el que tenía los conocimientos más profundos de eso era Betzalel, hasta el punto que así lo llaman, Betzelkel, a la sombra de Hashem. Sin embargo, Akadosh Baruj Hu tenía otro plan, el proyecto sigue por otro kibud, que es Yoshua, no Betzalel y tampoco los hijos de Moshe. Entonces toma a sus 2 hijos que eran pequeños, entonces los pone sobre un burro y parte con ellos desde Midian a Egipto. El burro en el que él cabalga, el burro que Moshe va a tomar, que tomó y con él se fue,
Es el mismo burro que tomó Abraham Avinu cuando tuvo que hacer la Akedah de Yitzhak, que dice ahí la Torah, Vayahagoshet Hamoró, que se levantó Abraham muy temprano por la mañana, le puso los arreos al burro y lo llevó hasta el monte Moriah, donde se hizo la Akedah de Yitzhak Avinu, como todos sabemos. Este mismo burro es el burro que toma Moshe para poner a Zipora y a sus hijos en él e ir a Egipto. Ya voy a explicar por qué estamos hablando del mismo ente, de lo mismo, porque también este es el Hamor, el burro en el que va a cabalgar el Mashiach en el futuro. Y llegan a Egipto, y cuando están llegando a Egipto, entonces los recibe obviamente Aarón. Aarón era la persona que era el Cohen, en este caso bien bueno, de Israel en Egipto, del pueblo judío. El director que los dirigía era Aarón. Y cuando Aarón los ve llegar, les pregunta, ¿quiénes son estos? O sea, ¿quiénes son? Pero dice, bueno, mi esposa y a mis hijos, y le pregunté dónde los lleva. No olvidemos que en ese momento Moshe tenía 80 años. Y también ya en el camino había pasado algo, que yo ahora me lo salté, porque si no, simplemente eso daría para muchos sheurim, lo que pasó en el camino. Pero llegan a Egipto y Aarón les pregunta, ¿y a dónde van? Entonces Moshe le dice, bueno, ¿es conmigo, esposa, hijo? Le dice, no. Mira, acá ya estamos sufriendo mucho con lo que está ocurriendo, con lo que el faraón nos ha puesto encima. O sea que la tensión espiritual bajo la cual estamos es demasiado grande como para que traigas a más personas que se enfrenten a estos mismos problemas. Y si en las situaciones en las que nosotros vivimos, si hay personas que no logran mantenerse fieles, y así fue, ¿no? Ustedes saben que de Egipto, de cada 5 hebreos, solo uno salió. Eso quiere decir que había una mayoría que no pudieron mantener la fidelidad al monoteísmo. Entonces le dice a Aarón, si esto ocurre, que ocurra lejos, sino con nuestro círculo más cercano, y pueden ellos fácilmente caer. Entonces que los devuelva. Y Moshe divorció a Zipora, o sea, le dio un documento de divorcio, y vuelve ella a su casa, a Midian, con sus hijos. Vuelve Zipora con sus hijos, donde su padre, a Midian. El burro quedó con Moshe. Y ella viaja en otro medio hasta Miriam. Bueno, viene después toda la historia de las Makot, la historia del cruce del Yam Sur, y después de todo eso ocurre algo que es muy importante para la historia de Am Israel de ese momento y del futuro, que es lo que leímos en la parashá de la semana pasada al final, cuando dice Vayomer Hashem el Moshe. Estoy leyendo en el capítulo 17 de la Torá, en el versículo 14 dice, Vayomer Hashem el Moshe, le dice Hashem a Moshe que Tov Zot Ziharon Basefer. Tienes que escribir esto. ¿Qué cosa? La guerra que había habido entre Israel y Amalek. Que en los pesukim anteriores vemos cómo Amalek atacó al campamento de Israel y a los Halashim, a los débiles, y los mató. Y bajó Yoshua, viene Yoshua y hace una guerra en contra de los amalequitas, y él los vence, Lefi Jaref, según la espada, y esto es cosa que todos conocemos, que Moshe hacía tefilá con las manos en alto, y cuando se le cansaban lo sujetaron. Y aquí quien lucha en contra de los amalequitas no lucha Betzalel, y ni sus hijos tampoco, porque no estaban, sino que lo hace Yoshua, o el que va finalmente a tomar su puesto, como sabemos en el futuro. Y Hashem quiere que esto quede escrito, que así es, que así ocurrió, y ocurrió como sabemos que ocurrió. E inmediatamente después empieza esta parashá y dice, Vaishma Yitro, escuchó Yitro, ya dijimos, el Cohen Miriam les explica lo que significa, Joten Moshe, el suegro de Moshe, también ya sabemos, los lazos familiares que habían, pero nos queda la pregunta, Vaishma Yitro, ¿qué es lo que escuchó? Vaishma Yitro. La Torá dice en forma simple, Kol asher asa Elohim le Moshe,
todo lo que hizo Hashem a Moshe, Ule Israel amó, y a Israel su pueblo, Kiotzi Hashem et Israel mi Mitzrayim. ¿Por qué? Porque sacó a Hashem a Israel de Egipto. O sea, ¿qué fue lo que escuchó? Esto es lo que él escuchó. Escuchó que había habido milagros en Egipto, las plagas, había habido Kriyat Yansuf, o sea, había estado también ese milagro, y había ocurrido esta guerra con los amalequitas. Todas estas cosas, tres, fueron las que Yitro escuchó. ¿Qué significa escuchó? ¿Cómo él escucha? ¿Cómo él sabe? Que comunican, le transmiten información, y además era su yerno, o sea, las cosas que habían pasado, estaban pasando en Egipto, transcurrieron durante un año. Entonces había información de qué lo que estaba pasando con el yerno. Y él al escuchar esto que está ocurriendo, entonces decide ir donde Moshe. Y en el Pasuk Bet dice, Vaikach Yitro Joten Moshe. Y tomó Yitro, el suegro de Moshe, et Zipora, Eshet Moshe, a Zipora, la esposa de Moshe, Ahar Shiluja, después que la había divorciado, o sea, después que ya dijimos la había divorciado, Vet Shnei Vanea, y tomó a los dos hijos, Asher Shema Echad Gershom, que el nombre de uno era Gershom, Beshema Echad Eliezer, y el nombre del otro era Eliezer, etc. Vaya, voy y trojoten Moshe Ubanav Veishto el Moshe. Y todos vinieron al campamento de Israel. Después de que habían cruzado el Yansuf, después que habían cruzado el Yansuf, como dije, después que habían combatido con Amalek, llega Yitro a donde Moshe. Esta llegada se debe a lo que escuchó. En hebreo y en el hebreo de la Torá, la palabra escuchar no solamente significa oír, sino que significa entender. Y esto es lo que decimos en el Kriyat Shema. Shema Israel, escucha Israel, no solamente oír, sino entiende Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Hashem, nuestro Dios, Hashem es único. O sea, hay que entender eso. Entonces, cuando dice acá que Yitro escuchó, quiere decir que entendió qué es lo que había pasado en Egipto, o sea, qué es lo que pasó con las 10 plagas, qué es lo que había pasado con el cruce del mar, eso lo entendió. Entendió también cómo es que había bajado el man milagrosamente, cómo bajaba un alimento que era milagroso, y entendió la guerra en contra de Amalek. Los Midrashim van a decir que lo que más le sorprendió a Yitro, o sea, lo que más le llegó de todo lo que escuchó, y probablemente escuchó más cosas, pero ya no las entendió todas, lo que más le produjo un zazúa, un movimiento interno, fue el cruce del Yam, el cruce del mar, y la guerra de Amalek. Esas son las cosas principales que lo conmovieron y que le llevaron a pensar que ya no es solamente, como les dije, esa sabiduría que Abraham entregó. Ya no es solamente esoterismo, ya no es solamente algo que tiene que ver con situaciones de pensamientos, ya no basta la filosofía. ¿Okay? O sea, ya no es solo filosofía, ya no es solo pensamiento, ya no es solo esoterismo. Se necesita algo más. O sea, está bien estudiar y está bien conocer los misterios del mundo, y estamos llamados a conocerlos y a saberlos y a abrirlos. ¿Okay? En la Torá va a estar escrito casi al final, el Sefer Devarim dice, Binu Shenot Dor Bador, entiendan los años de cada generación y generación, o sea, entiendan cuál fue la historia. Es necesario conocerla, la historia, para saber cómo Hashem actúa en ella. Ok, eso está bien, pero viene acá Yitro y se da cuenta que hay algo más, que no me puedo quedar simplemente siendo alguien que mira, un espectador de la historia, sino que junto con Hashem tengo que participar en la construcción de esa historia. Entonces ya no solamente escuchó que allá lejos se había partido el mar y que allá lejos había habido una guerra en contra de Amalek. Él quiere ser parte de todo eso. Quiere tener también una participación completa en todo lo que está ocurriendo en la historia. Y eso es precisamente, o sea, si queremos nosotros tal vez definir lo que va a acontecer
Moshe Yitro llega y después Moshe varios días después va a recibir la Torá. Si queremos saber exactamente qué es lo que significa eso, qué es lo que significa la recepción de la Torá, tenemos que entender qué significa participar en la historia del mundo. Es por eso que el primer mandamiento va a decir en forma bastante clara, ¿no? Va a decir, Anoji Hashem Elokeja, yo soy Hashem, tu Dios, Asher Otzetija Meretz Mitzrayim, que te sacó de la tierra de Egipto. Así comienza el primer mandamiento. Entonces, eso nos da a pensar una cosa, porque si es que Hashem se quiere manifestar al mundo entero, a todos, y eso es lo que hizo en el monte Sinaí, no es solo a Israel, sino a todos, tendría que haber dicho, yo soy Señor tu Dios, que creó el mundo, yo soy el creador del mundo, el que lo creó todo, pero no, no es eso lo que dice Hashem, yo soy el que te sacó de la tierra de Egipto. ¿Por qué? Porque eso indica que Kadosh Baruj Hu es una fuerza que se presenta en la historia, que Akadosh Baruj Hu es el que maneja la historia. Como dicen los sabios más adelante, que el corazón de los reyes está en las manos de Hashem. Todo lo que pase en la historia del mundo, lo positivo y lo negativo, es parte de un plan divino. Está allí para que nosotros tratemos de entenderlo y de participar en ese plan. Por lo tanto, ya Yitro no podía ser un expectante, un espectador que mira una película. No, él quiso ser actor de esa película. Y eso es precisamente el maut, eso es la esencia, por ejemplo, de la conversión. Cuando una persona se convierte, deja de ser simplemente alguien que mira desde lejos. En castellano nosotros llamamos a las personas que se convierten, nos suelen llamar prosélitos, que viene del griego prosliton. Pros significa del otro lado del umbral, que está mirando del otro lado del umbral hacia adentro. Entonces, la persona que ingresa dentro de la Torá, ingresa, otra vez las palabras son muy evidentes, es que ya es parte de. O sea, él también va ahora a ser parte de la construcción de esa historia. Esto es el significado que Yitro comprende, vio y percibe de sus actividades, de sus conocimientos, y por eso quiere ir, y va, y va. Llega al campamento de Israel con su hija, con sus nietos, y dice acá la Torá, Vayetze Moshe. Salió Moshe en el Pasuk Zain, Pasuk 7 dice, y salió Moshe likrat hotono. Salió Moshe a recibir a su suegro, Beishtahu, se prosternó, era una forma común de saludar de la época, Vaishaklo, y lo besó, Vaishalu ish lereu le shalom. Y preguntó cada uno al otro cómo estaban, o sea, shalom. No se preguntaron cómo estaban, lo están viendo, estoy viendo que estás bien. No era simplemente un nimus, no era simplemente una cosa de buena crianza, no eran tan palabras, sino que estaban preguntando sobre el shalom, o sea, el shalom del mundo, la paz del mundo, eso es lo que estaban preguntándose uno al otro, porque uno venía de una idea y el otro de otra, entonces ahora tenían que completar en una sola paz. Vayabou a Oela, y lo trajo al Oel. El Midrash cuenta que cuando Moshe sale a recibir a Yitro, salió Aarón junto con él. Y como Aarón salió, salieron los hijos de Aarón junto con él. Como los hijos de Aarón salieron, entonces toda la tribu de Leví salió junto con él. Y cuando el resto de las tribus ve que la tribu del líder de Israel salen a recibir a alguien, todos salieron a recibir a Yitro. ¿Esto qué nos indica? Incluso el Midrash dice, Mi roet elu yotzim velo yotze. El Midrash lo pone en una frase que es una frase que se ocupa hasta los días de hoy, que dice, ¿quién ve a estos salir y no sale? O sea, si ellos salieron, salgo yo también. Es una frase que se ocupa mucho, especialmente en la contingencia israelí actual, cuando hay algún tipo de manifestación religiosa que se quiere de alguna manera manifestarse por algo que tiene que ver con la religión, normalmente con los avisos que ponen llamando a las personas a las manifestaciones es
va a ir el rabino tanto, va a ir este gran rabino, va a ir este otro rabino, va a ir este otro rabino, va a ir este otro rabino, y ponen finalmente la frase, y quien ve a estos salir y no sale. Eso fue lo que el Midrash dice con respecto a Yitro. ¿Quién ve a estos salir a recibir a Yitro? Y él no sale, salieron todos. Todos salieron a recibir a Yitro, que venía a ponerse debajo de las alas de la Shejina. O sea, a ser parte, como ya les dije, del proceso de la historia. Y en ese momento, bueno, la Torah continúa y vamos a ver cosas que darían, como ya les dije en muchas ocasiones, a veces para varios shiurim. Le aconseja Yitro a Moshe sobre varias cosas que debe hacer con respecto al campamento de Israel y a la forma en que él administra justicia. Y a Moshe acepta esto y está, según el orden cronológico que nosotros vemos, está Yitro presente en el momento en que se entrega la Torá. Y de esa forma hay un Maagal completo que se cierra. Hay un círculo entero que había quedado abierto muchísimas generaciones, que en ese momento se cerró. Y ese mismo Maagal se cierra constantemente en cada vez y en cada año que se lee la Parashá de Yitro. Se vuelve nuevamente a cerrar el círculo en donde aquellos que están allí ahora están acá. Esa es una de las cosas importantísimas de la Parashá, y eso es recibir la Torá. Eso es precisamente la recepción de la Torá que Besrat Hashem vamos a leer en este Shabbat. Ok, tenemos 5 minutos. Si por favor alguien quiere hacer alguna pregunta, lo que esté inconveniente. Rabino, yo tengo una. Porque yo ya lo había escuchado muchas veces. ¿Por qué Moshe, no sé si lo dijo porque el internet a veces se me cortaba, decide separarse de su esposa? O sea, alguien con un nivel espiritual tan alto. Que Moshe se separa de la esposa primero porque Aarón se lo pide. Le dice que no la lleve a Egipto por la situación que ellos están pasando. Entonces, en ese momento se divorcia, porque no se va a separar de la esposa quedándose casado. Eso sería como una especie de tropiezo para ella. Entonces, que quede libre si ella quiere casarse con alguien más o no. Al final no lo hizo, lo esperó. Pero eso primero, o sea, porque la situación en Egipto no estaba como para ver a la familia, y si quería devolver a la casa del padre, no lo iba a hacer estando ya casada para no crear alguna situación que no sería la más moralmente aceptable, número uno. Segundo, de todas maneras, Moshe se va a separar completamente de su esposa, porque como Moshe habla constantemente con Hashem, va a tener un diálogo constante. Él recibe la Torá y habla completamente con Akadosh Baruj Hu, prácticamente diariamente. Para poder hablar directamente con Hashem, si una persona estuvo con su esposa juntos y cumplieron la mitzvah de alegrar a la esposa, entonces para poder recibir nebuá o profecía tiene que ir después al mikve, al baño ritual. Y como Moshe no podía hacer esto cada 5 minutos, porque él hablaba con Hashem constantemente, entonces por eso decidió separarse de su esposa, cosa que no lo hicieron los otros profetas, porque ellos tenían comunicaciones con Hashem, digamos, más tardías. En cambio, Moshe era siempre. Entonces, por eso él como que queda en otra dimensión, una dimensión diferente, entonces por eso que se separó formalmente de Zipora. Y entonces quiere decir también que la esposa de él, de Moshe, ella entonces sí era judía. Es que yo tenía esa duda siempre porque no sabía de dónde ella había venido y cómo Moshe se había casado con alguien que no era judía. Pero escuchando ahora lo que usted dijo, entonces sí lo era. O sea, era hebrea. Bueno, judíos solamente eran, sí, de ascendencia hebrea, sí. Eran solamente judíos, se llaman desde el momento en que se recibe la Torá. Judío es la persona que Exacto, cumple sí, la sí, Torá, sí. ¿bien? Entonces en Pero es ese momento hebrea. ya también está ahí cuando recibe la Torá. Ahora se había casado con ella porque venía de la familia de él, por todos lados, por varios lados, ¿no? Listo, listo. Gracias, Rab. Ok. Shalom Rab, una consulta. Entonces, ¿quiere decir que los hijos que tenía Abraham con Agar, ellos no estuvieron en el monte Sinaí en la entrega de la Torá?
No, solamente Los, Yitro. Yitro con sus, no, llegaron además las hijas de Yitro también. ya. Y los hijos entonces de Abraham con Agar, ellos son los que son cabalistas, los que estudian, pueden ser descendientes de ellos. ¿Sí? Sí, pero no aquellos que se encuentren en un marco de estudio que tenga cumplimiento de 613 De las mitzvot mismas. si son judíos Ah, o ok. 7 mitzvot si son Benei Noach. Son en general los filósofos griegos, las personas del Oriente, Ok, los ok. hinduistas, ese tipo de personas que descienden de ellos. ¿Ok? Ok, ya. Gracias, Raf. Me queda más claro esto. Muchas gracias. ¿Qué pasó con los hijos de Moshe? ¿Qué pasó con los hijos de Moshe? Ellos continuaron en Am Israel, obviamente, ellos siguieron allí. Y con el paso del tiempo, ellos ingresan a Eret Israel, ellos ingresaron a Eret Israel. De Eliezer no sabemos. De Gershón sabemos que tuvo un hijo que, que fue, digamos, mal llevado en Israel por un alumno de Moshe. Moshe tuvo un alumno que no le salió bien, un alumno que no ha sido demasiado fiel a él, que se llamaba Mija. Una historia también bastante extensa que en algún momento se las tengo que contar. Y Mija quedó como muy resentido en contra de Moshe después que él murió y por una serie de cosas más. Entonces pensó de alguna manera perturbar o dañar a la familia de Moshe y convenció a uno de los nietos de Moshe de hacer Avodah Zará, de hacer idolatría, y ellos hicieron una idolatría en el norte de Israel, un lugar, y ahí sabemos de uno de los nietos de Moshe. Obviamente los hijos de él fueron leviim, fueron levitas, y eso continuó. Pero sabemos que fue convencido para hacer algo, no bueno, es un nieto de Moshe, no de los hijos, sino un nieto. Toda Rabá. Muchas gracias, querido rabino. Entonces ya son las 10. Si tienen otra clase, entonces no quiero interrumpir. Entonces, nosotros nos veríamos la próxima semana, primero. Así es. Toda Rabá, Okay, Toda rabino. Toda Con Rabá, todo, literal. Rab. sobre trabajo, que estén Toda bien, muchas Rabá, bendiciones. Rabino, gracias.